Bien, tengan ustedes un buen día. Vamos a desarrollar un sistema de control básico que permita controlar una magnitud de característica analógica, eventualmente dentro de un proceso simple en una planta industrial. Nos referimos, por ejemplo, a tener que controlar la temperatura dentro de un ambiente cerrado, donde pretendemos mantener el nivel de la misma dentro de un intervalo de valor, como es el caso, por ejemplo, de una sala de operaciones, en una clínica, en la que la temperatura de ese ambiente se tenga que mantener entre dos valores establecidos, a fin de que pudiéramos mantener este parámetro en forma constante, procurando de que cuando bajara por debajo de 25 grados centígrados, inmediatamente se activen los actuadores, en este caso calefactores, que mejoren o incrementen la temperatura de ese ambiente cerrado, y en la medida de que esta temperatura alcanzara a un nivel máximo de 30 grados centígrados, inmediatamente el sistema en forma automática estaría desactivando obviamente el encendido de estos calefactores. Entonces, para eso requerimos básicamente hacer un sistema de control automatizado a través de un controlador lógico programable. En este caso vamos a hacer uso de un PLC de marca Siemens, el CPU 224, con un módulo analógico de 4 entradas. Pudiéramos simplemente hacer posible, nos referimos al EM231, un sistema de control de esta característica. Entonces, para ello, aquí estamos mostrando el programa básico a través de esta memoria permanentemente activa. Vamos a tener la posibilidad de convertir la cantidad entera a doble entera, en el contexto de que en este otro bloque haríamos posible la conversión de esa cantidad doble entera a un número real, a una cantidad real. ¿De acuerdo? De manera que en la celdía DD14 tuviéramos obviamente esa cantidad analógica que estaría ingresando por A y W, 0, reconvertida pues en una cantidad real, toda vez de que la temperatura viene a ser una magnitud física no eléctrica de característica cuantitativa continua. En ese aspecto vamos a tener que hacer posible de que este otro bloque, que va a permitir implementar la operación de la división entre dos cantidades reales, permita pues obviamente dividir entre 10 el valor real que tendríamos a la salida de este bloque. Bloque que obviamente, como ya lo hemos indicado, va a permitir convertir una cantidad doble entera a numeración real. En la siguiente línea de programación vamos a hacer posible, vía este contacto de comparación, averiguar si el número real que tendríamos a la salida de este divisor es menor o igual a 655.4, que es un valor real referencial que resulta del proceso de escalado para una temperatura mínima de 20 grados centígrados. Ese aspecto lo vamos a detallar de repente más adelante, de manera que cuando la temperatura de ese recinto alcanza pues los 20 grados centígrados, inmediatamente estaríamos activando los calefactores, toda vez de que esta bobina vendría a ser aquel actuador que permita obviamente el encendido de las mismas. Entonces, en cuanto los calefactores estén activos, seguramente la temperatura de ese recinto cerrado va a irse incrementando en forma continua hasta cuando llegara el momento en que alcanzara pues una temperatura igual o mayor a 30 grados centígrados, inmediatamente estaríamos desactivando esos calefactores. Entonces, estas dos salidas que corresponden pues a un mismo actuador, en este caso el sistema de calefacción,
va a hacer posible que la temperatura esté pues regulada en un intervalo de valor mayor a 20 grados centígrados y menor de 30 grados centígrados. Muy bien, deseo pasar a explicar cómo así hacemos el trabajo de escalado. En esta hoja de cálculo vamos a ver de que el PLC, en este caso el módulo analógico, va a requerir recibir pues a unas entradas analógicas una señal eléctrica, en este caso de voltaje, que puede oscilar pues de 0 a 10 voltios. Entonces, eso implica de que el relé de temperatura, o el sensor de temperatura, perdón, que en este caso vendría a ser un termopar, ¿de acuerdo? Básicamente tiene incorporado en la parte del transductor, que implica obviamente reconvertir una magnitud física no eléctrica de temperatura a su equivalente señal de voltaje, de tensión continua, que va a ir obviamente oscilando de 0 a 10 voltios. Eso que implica de que este termopar va a permitir el testeo, el monitoreo de una temperatura dentro de un rango de 0 a 100 grados centígrados, de manera que cuando la temperatura de ese recinto cerrado eventualmente fuera 0 grados centígrados, ese termopar estaría teniendo en sus terminales un voltaje continuo de 0 voltios. Y si la temperatura alcanzara un valor máximo de 100 grados centígrados, este termopar, como sensor transductor, estaría entregando pues a la entrada analógica del autómata un voltaje de 10 voltios, tensión continua, ¿de acuerdo? Esa variación viene a ser aquel que tiene un comportamiento lineal y que la estaríamos teniendo representada pues obviamente en este diagrama. ¿Qué supone eso? De que si la temperatura que va sensando pues este termopar va oscilando desde un mínimo de 0 grados hasta alcanzar un máximo de 100 grados centígrados, por cuanto ese es el rango de su valor nominal de sensado, prácticamente ese termopar va a estar entregando pues en sus dos terminales una diferencia potencial que va a ir variando en términos lineales de forma directamente proporcional a la temperatura, oscilando de 0 a 10 voltios tensión continua. Entonces, ese voltaje que puede ir variando en forma continua, porque para alcanzar 2 voltios va a tener que pasar por 0,1, 0,2, 0,3 y valores inclusive intermedios, implica de que aquí ya la variable obviamente no es de tipo discreta, sino es de tipo continua. Entonces, en ese caso, el módulo analógico lo que va a hacer es, al recibir el voltaje, genera una conversión de la magnitud analógica a su equivalente digital, binario, de manera que ahí es donde vamos a tener que implementar el trabajo de escalado, que supone que el conversor analógico digital va a ir convirtiendo el voltaje que va recibiendo el módulo analógico en la primera entrada a su equivalente valor digital. ¿Eso qué implica? De que según la resolución que tenga este autómata, cuando tenemos a la entrada a 0 voltios, vamos a tener una cadena mnemónica equivalente a 0 en decimal, y si alcanzara a recibir un voltaje de 10 voltios, prácticamente estaríamos obteniendo una cadena mnemónica que equivaldría pues a 32.760. Bien, entonces, ¿eso qué implica? De que este conversor tiene una resolución que alcanza este valor, de manera que ahí vamos a tener como que se tratara de 32.760 escalones. ¿Eso qué implica? De que al variar el voltaje vamos a ir obviamente estableciendo una relación equivalente en cadena mnemónica, de manera que con esta línea con esta línea recta vamos a permitir a través de esta función evaluar cuál sería el equivalente mnemónico para distintos niveles de voltaje. Muy bien. Entonces, para determinar la ecuación de esta línea,
es solo necesario tener conocimiento del primer par ordenado, 0,0, y el último par ordenado, 10,32.760, para estimar cuál es esa ecuación de esa línea recta, con una relación equivalente, con una relación básica que nos permite determinar la función. Podemos establecer básicamente lo que viene a ser esta relación de equivalencia, donde X viene a ser el voltaje y Y viene a ser el valor digital escalado. Muy bien. Entonces, si nuestra pretensión es regular el nivel de voltaje entre 20 y 30 grados centígrados, ¿de acuerdo? Porque el valor referencial del nivel de temperatura mínima va a ser 20 grados y el máximo va a ser 30 grados. De manera que en ese intervalo de valor necesitamos obviamente activar y desactivar el calefactor para mantener pues obviamente la temperatura de ese recinto cerrado dentro de estos dos niveles referenciales. Entonces, si vemos, los 20 grados centígrados viene aquí a ser equivalente a 2 voltios y los 30 grados centígrados viene a ser equivalente a 3 voltios. Esos valores se replican acá, de manera que con esta ecuación de la línea recta pudiéramos determinar a través del Excel, ingresando en la barra fórmula esta relación matemática que deviene de esta ecuación, cuánto sería el valor lógico escalado de característica digital que correspondería a 2 voltios y cuánto sería a 3 voltios. De manera que aquí vemos de que sería 6.554 el escalón, que obviamente correspondería a 2 voltios, y 9.830 a 3 voltios. Entonces, ¿eso qué implica? De que el programa en el Step 7 de MicroWin que acabamos de implementar, pudiéramos simularlo pues básicamente en el S7200, de manera que si cargáramos ese programita a través de este simulador, vamos a ver la posibilidad de que en verdad la lógica programada que acabamos de implementar con el Step 7 es plenamente funcional en el contexto de que nos permite obviamente controlar el nivel de temperatura dentro de ese rango admitido, 20 grados centígrados, no menos de 20 grados centígrados ni más de 30 grados centígrados. Entonces, lo que vamos a hacer es cargar el programa, ¿no?, con este simulador, y ya tenemos activado el autómata, que en este caso estamos utilizando el CPU 224, y el módulo analógico viene a ser el EM231. Entonces, fíjense de que aquí inmediatamente estamos notando activo el único actuador, que en este caso vendría a ser el calefactor, cuando el voltaje que está recibiendo ese módulo analógico en su terminal I10, ahí es 0, prácticamente está alcanzando los 1.99 voltios. Como sabemos, 1.99 voltios es menor que 2 voltios, es ahí donde debemos de hacer de que se activen los actuadores. Entonces, para niveles de temperatura menores a 2 voltios, vamos a siempre mantener activo este actuador, en este caso el calefactor, para mejorar ese nivel de temperatura. Ahora bien, si la temperatura va a ir mejorando, alcanzando pues valores diversos, llegando pues a 20, a 21, 22, 23, y cuando llegamos a 30 grados centígrados, supone de que ese módulo analógico estará recibiendo un voltaje de 3 voltios. Entonces es ahí donde cuando el voltaje subiera a 3 voltios, este actuador, que en este momento se encuentra activo, simplemente se va a desactivar, ¿no?, a ver de que el programa así lo está estableciendo. Entonces vamos a ver de que aquí tenemos 2.99 voltios, obviamente un escalón menor que el que corresponde a los, como hemos visto acá, los 668, creo yo. Vamos a ver acá. Los 655.4, ¿de acuerdo? Vamos a ver de que cuando alcance ese valor, ya el calefactor debe de desactivarse. Eso va a ocurrir cuando precisamente llega pues a 3 voltios, ¿no? Entonces, cuando estamos en el escalón 3 voltios, en digital el 655.4, ¿de acuerdo? Y rebasamos esa cantidad, porque obviamente es igual o mayor, ahí es donde
ya el actuador debe de desactivarse. Fíjense que se ha incrementado prácticamente 10 milivoltios adicional a fin de que el actuador ya pasaría a desactivarse porque así lo define esta línea de programación. ¿De acuerdo? Esta línea de programación. Muy bien. Entonces, ahora si la temperatura descendiera, ¿de acuerdo? Por el tema este de que el calor debe fluir de un ambiente de mayor temperatura a uno más frío, descendiera la temperatura de ese ambiente cerrado paulatinamente y alcanzara pues una temperatura de 20 grados centígrados que equivaldría pues a 2 voltios, es ahí donde el calefactor nuevamente tendría que activarse. Entonces vamos a ir simulando el descenso de ese nivel de voltaje que está recibiendo el módulo analógico hasta 2 voltios, de manera que en ese instante será el que se activen los calefactores instalados dentro de ese ambiente cerrado. Vamos a dejarlo ahí, 203 voltios, 201, 2 voltios, y cuando bajamos a 1,99 ya pasa a activarse los actuadores. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente aquí este simulador nos da la posibilidad de tomar cuenta de que el programa que hemos implementado en esta parte es plenamente funcional en el contexto que hemos utilizado pues una lógica de programación adecuada donde se exprese pues el concepto de escalado analógico. Muy bien. Entonces en ese contexto es básico pues tener este detalle, cómo hacemos la reconversión de una magnitud física no eléctrica a eléctrica a través del transductor. Esto es lo que hace el sensor en este caso, ¿no? Y obviamente esto es lo que haría el autómata para saber de que si se presentara este escalón como nivel de referencia en magnitud digital, prácticamente estaríamos frente a este set point mínimo, ¿no? De 20 grados centígrados, a fin de que es ahí donde el elemento de comparación en la línea de programación permitiera pues activar los actuadores, en este caso los calefactores. Y si alcanzáramos este máximo, como ya lo hemos podido notar, estaríamos simplemente desactivando los calefactores. Muy bien, esto ha sido todo por hoy, jóvenes, y yo desearía de que comenten el video que tienen ahí, en la idea de que me den la posibilidad de ir trabajando estos temas y pudiéramos prácticamente fortalecer algunos conceptos respecto a lo que es la programación de autómatas, sobre todo respecto a aquellos que nos permitan pues controlar una magnitud física no eléctrica existente en una planta industrial, pudiendo ser no solamente temperatura, pudiéramos controlar niveles de fluidos, podemos calcular o controlar presiones, podemos calcular velocidades o cualquier otra magnitud no eléctrica presente pues dentro de un proceso industrial. Esto ha sido todo por hoy día. Muy buenas tardes.